Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitown donde vamos a hablar de todas las novedades que hemos recibido en los rumores de LEGO Star Wars para este 2024, como son el logo del 25 aniversario, un briquet de un clon muy querido, dos clones nuevos que vamos a recibir en un set de mayo de 2024, una figura nueva del 25 aniversario y otro personaje importante de las precuelas, así que como veis tenemos un vídeo muy cargadito que no me perdería, además de también un pack de briquets. Me gustaría empezar el vídeo felicitando el año, porque aunque ya he subido un vídeo y dos shorts, se me ha olvidado felicitaros el año, así que espero que hayáis pasado unos días fantásticos en este inicio de año. Empezamos por lo tanto con información nueva, y es que parece ser que vamos a recibir un briquet del comandante Cody, y este se recibiría el número 40675. No se conoce la fase, por lo que podríamos estar hablando de fase 1 o fase 2, y al ser un briquet personalmente no tengo ninguna preferencia, ya que pienso que lo importante son las piezas que vayan a utilizar y vamos a ver qué tal les queda. Si hacen este set y venden bien, solo me quedaría desear que hiciesen también uno de Rex, y aunque nunca pillo briquets, puede ser que los de los clones sí que los comprara. Avanzamos con otra noticia nueva, y es que si habéis seguido los vídeos de rumores de este año, os he mencionado varias veces que este año tenemos doble aniversario, doble 25 aniversario además, el de la amenaza fantasma y el de LEGO Star Wars. Pues bien, del primero hablaremos más adelante, pero por fin tenemos el logo del 25 aniversario del LEGO Star Wars y como no podía ser de otra manera, tenemos a la figura que ha estado a la venta en un set todos estos años. R2D2. Sabemos que sacarán sets bajo este logo, incluso tendremos una enciclopedia con una figura supuestamente exclusiva. Y también hablamos en vídeos pasados de cómo para celebrarlo y de forma similar a lo realizado por el 20 aniversario, recibiremos figuras conmemorando este mismo hito. Ya sabemos que va a salir Darth Malak, todo esto ya sabéis que es supuestamente en el R2 construible, y a Fives en el pasillo del Tantive. También desde hace unas semanas, aunque no lo había comentado, se rumorea una mucho menos emocionante con bastante fuerza. Sería una figura de Young Leia, de la serie de Obi-Wan, que sinceramente no me parece una figura chula para hacer ni nada parecido, viene de una serie muy criticada, pero bueno, entiendo que no todas pueden ni deberían además apuntar al mismo público dentro de Star Wars que diferentes públicos, aunque no sé si hay alguien a quien emocione esta figura. Si es así, desde luego dejádmelo en los comentarios. Antes de comentar más rumores, quiero dar las gracias a todos los miembros que ya se han unido al canal y van a participar en el sorteo del Battle Pack nuevo de enero, aparte de tener acceso al Discord exclusivo para miembros donde tenemos charlas muy entretenidas todos los días. Somos una comunidad pequeña pero muy acogedora. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que junto con un like y suscribirse, si os gusta el contenido, ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal. Así que muchas gracias porque habéis comprado unos cuantos Battle Packs estos días y de verdad de todo corazón, gracias. Continuando con los nuevos rumores, está ganando mucha popularidad la opción de que recibamos una figura de Darth Maul en la primera mitad, o sea, desde enero, que ya no va a ser hasta junio. Esto ha sido revelado por 1414 Falcon Fan, uno de los leakers más reconocidos de la comunidad. La mayoría de los leaks que traigo suelen ser suyos casi siempre, e incluso han llegado a precisar que sería un Maul de la amenaza fantasma, ni de Clone Wars ni de Rebels o similar, como mucha gente parecía querer o apuntar. De ser esto cierto, desde mi punto de vista tenemos 4 opciones posibles reales para recibir esta figura, y hay unas que me gustan más que otras. Empezamos por la que creo que sería mi favorita, un diorama de Duel of the Fates de Qui-Gon Obi-Wan en la sala del reactor. Es un set que ya hemos recibido en el pasado, pero no en forma de diorama, y creo que por un precio de 70-80 euros podrían sacar una pieza de display preciosa, de una de las escenas más icónicas diría de todas las películas, con una música espectacular que no os voy a engañar, me he tenido que poner mientras estaba escribiendo esto porque me he motivado un montón. Segunda mejor opción para mí, más o menos como la otra, un Sith Infiltrator, que es básicamente la nave de Darth Maul. Ya recibimos una hace muchos años y un buen remake con técnicas modernas podría ser algo que estaría muy bien este año. No me lo imagino en otra nave porque la otra opción otra que contemplo, que sería como más o menos la cuarta, sería en la nave en la que está en Padme y tal, cuando él va a atacar, que Qui-Gon la defiende desde la rampa, pero esto la verdad que lo veo muy improbable. Tercera o ya cuarta opción que veo sería la promoción del 4 de mayo, ya sea una Polivac como hicieron en el pasado, o si regresan a las promos que comían construcción y figura, que ojalá sinceramente vuelvan este 4 de mayo, aunque no sea con Darth Maul, sería otra manera factible de recibirlas. La cuarta ya o quinta opción, si contamos con lo que he dicho de lo de la nave de Padme, sería pues recibirlo en un set más random, pero como ya digo, creo que con Darth Maul tenemos muy pocas posibilidades realmente y que hemos cubierto todo lo que de una manera real podría traernos esta figura. Con respecto al 25 aniversario de la amenaza fantasma, se ha mencionado mucho que podría ser el año de vuelta del MTT o del AAT, en el estilo de la propia película, ya sabéis, con estos tonos marrones, así que estaré atento si hay novedades porque a ambos sets me encantaría recibirlos, ya que ninguno lo tengo y el AAT solo lo tengo pues en
otro estilo, tengo el de 2008 o 2009 de Clone Wars, no recuerdo de qué año es en concreto. Avanzamos al set de los clones que mencionaba al principio, y es que tampoco es la primera vez que hablamos del set 75378, la huida de Grogu, basada en la tercera temporada de The Mandalorian. Sabíamos el precio, 30 euros, las piezas 221 y que seguro tendríamos a Grogu y Cleran Beth por primera vez en LEGO. Los rumores han ido cambiando bastante entre si recibiríamos una figura más o dos, si serían clones o los soldados de Naboo, y en caso afirmativo de ser los clones, de qué legión serían, y parece ser que ya lo sabemos. Junto con las dos figuras previamente mencionadas, vamos a recibir también dos clones de la 501 con agujeros en el casco, lo que significará el cuerpo del Battle Pack de 30 euros de la 501 hace unos años, junto con el casco que se utiliza en el oficial del Battle Pack de la 501 de 2023. Este set lo recibiremos en mayo de este año y me sorprende que sean 3 figuras más Grogu, ya que el último set parecido de Tatooine con Grogu, Mando, recibíamos también un Tusken Raider y ya está, y aquí estamos recibiendo pues una figura extra por el mismo precio además, si no me equivoco. Finalmente tenemos otro set de Brickheads, este ya es el último rumor de todo el vídeo, en un nuevo pack, el 40676, que estaría basado en el episodio 1, o sea, cuando he dicho que se acababa el 25 aniversario falso, aquí también tenemos otra cosa que se me ha olvidado para el final, y tendría 4 lo más probable o 5 figuras si tenemos alguna pequeñita para mayo de 2024, así que esperad algo similar al Battle Pack del año pasado de Héroes de Endor, pues seguramente un pack de Brickheads que dure 6 meses y ya lo retiren. Con esto terminamos un vídeo cargado de información y espero no haberme saltado nada de lo mencionado estas últimas semanas. Como yo iba mencionando en los últimos meses o semanas, 2024 apunta a ser un año muy bueno y sobre todo creo que va a estar marcado por una buena variedad entre trilogía original y precuelas, y si queréis separar Clone Wars de precuelas normales pues también, que creo que es lo más importante o la base para tener un buen año, aunque la calidad de los sets por supuesto tienen que acompañar y es también la otra pata principal. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, sobre todo por el apoyo de las últimas semanas. Está siendo brutal el cariño que estoy recibiendo en forma de comentarios, likes y difusión en general, así que gracias de corazón. Voy a trabajar porque 2024 sea un año genial para vosotros en la forma en la que pueda. Con esto me despido y nos vemos si queréis por lo tanto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.